Bueno, Sebastián es el director de La Desgracia. ¡Wow! ¿Cómo suena así? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, muy contentos porque se estrenó La Desgracia, que es un musical impresionante, que tiene un montón de tiempo de trabajo atrás, con mucha gente en escena, con actores, con músicos, y bueno, muy contentos de haber empezado la temporada, y bueno, y ahora estamos proyectándonos en el Teatro Rosita Ávila lo que es septiembre y octubre, los fines de semana. Seba, contémosle un poco a la gente de esta compañía que realmente ya viene dando impulsos de grandes puestas en escena, donde se involucra la música, artistas de renombre, el talento. Realmente como que cada obra va agregando un valor agregado más, un plus más a lo que uno como espectador apunta a ver, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad que nosotros como Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas, que es la productora de este espectáculo, tenemos, entre otras cosas, la generación de nuevos públicos para el teatro tucumano. Entonces, en algún punto la apuesta con estas puestas en escena es precisamente generar desde un formato que llegue a muchos espectadores. Por eso también pensamos en la sala de la municipalidad, la sala de Rosita Ávila, que tiene una capacidad importante. Y sí, tratamos de complementar la producción de teatro independiente de Tucumán, que es muy vasta y de mucha calidad, con este tipo de propuestas que se ve tal vez un poco más en Buenos Aires, porque son costosas, porque tienen mucha gente trabajando allí. Entonces, sí, nosotros nos aventuramos, trabajamos mucho en articulación con el Estado, con subsidios que se ofrecen al teatro independiente, pero también con aportes de privados, y eso nos ayuda mucho a atraccionar fondos para este tipo de producciones, que por suerte nos está yendo muy bien, como vos decís, con Y un día Nico se fue, o con otras puestas como Ni con perros ni con chicos, que habíamos trabajado con el Teatro Estable también. Han sido puestas que bueno, apuestan a generar una sinergia interesante entre cantantes, entre músicos, bailarines, que son puestas disruptivas, podemos decir en algún punto en Tucumán, porque es un encuentro poco frecuente en los espectáculos tucumanos. Algo que me parece interesante, bueno, cuando hablamos de los formatos y de los medios tradicionales y de aquellos formatos tradicionales, bueno, uno podría catalogar al teatro como un medio tradicional de comunicación, y decimos que este tipo de obras a sala llena nos indican a todos aquellos que hacemos comunicación o que estamos investigando toda esta evolución, nos indica de esto que ningún medio tradicional, siempre y cuando sea reinventado en función de lo atractivo, ha muerto, ¿no? El teatro, qué puesta interesantísima que nos plantea, y específicamente esta obra, tuve el placer de estar en el estreno, y te cautiva, te sorprende, te emociona, te permite reírte a carcajadas, tener la banda de música en vivo, el vestuario, el movimiento, hace que uno se olvide por un instante de todas las tecnologías y toda la atención esté en ese escenario, ¿no? Sí. Bueno, es así. Nosotros creemos que el teatro, bueno, a medida que van avanzando los tiempos, va generando nuevas formas de comunicación. La tecnología ha avanzado un montón y nosotros la incorporamos al espectáculo también. Entonces, ese tipo de recursos son muy potentes y generan nuevas formas de comunicación. También es verdad que el teatro y los nuevos espectadores implican un ritmo distinto de la apuesta, porque nos cuesta más por las mismas formas de pensamiento que han generado las redes sociales, todo mucho más veloz, más vertiginoso. Entonces en el teatro sus lógicas de montaje han cambiado también, muy influidas por esas nuevas formas de pensamiento, ¿no? Tal vez antes podíamos pensar en un teatro reflexivo que implicaba tiempos mucho más lentos, y el espectador está un poco más acostumbrado a eso, ¿no? A ir al teatro en ese tipo de formatos. Y bueno, yo creo que hoy por hoy se puede pensar, el teatro siempre es una invitación a reflexionar, a pensar sobre la realidad que nos circunda, pero bueno, hay que encontrar la manera en que eso se vuelve atractivo, y como dice Ariane Mushkin, el peor enemigo del teatro es el aburrimiento. Entonces,
tenemos que pensar en generar productos que tengan toda la potencia que el teatro siempre tuvo, pero además que nunca permita que el espectador se aburra, porque un espectador que va a ver una obra de teatro y se aburre, muy posiblemente no vuelva a ver teatro después. Entonces, eso lo cuidamos mucho. Hablemos un poco de La desgracia y le vamos a pedir a nuestro editor que nos ponga un poco de imágenes mientras charlamos. Contémosle un poco a la gente de qué se trata esta historia. Bueno, La desgracia es una situación que se da en un pueblo imaginario que se llama Terranova, pero que podría ser cualquier pueblo del interior de la Argentina, un pueblo chico. Y en este pueblo chico hay algunas autoridades del pueblo que se han corrompido un poco. Entonces, atrás de intereses un poco económicos y un poco morales, inventan una enfermedad y la hacen circular por el pueblo, generando una serie de prohibiciones. O sea, para no contagiarte tenés que prohibir ciertas cosas de tu vida, que son como fundamentales. Y esa prohibición opera generando como una olla de presión todo lo contrario. Entonces, la historia está contada a través de situaciones muy cómicas, precisamente alrededor de esa idea de todo lo que se prohíbe muchas veces se dispara hacia lugares inesperados y bueno, ahí está precisamente también esa idea que se propone desde la obra, que es pasarla muy bien y en clave de comedia, pensar cómo las sociedades tratan de encauzar y manipular un poco a la población a través de sus relatos, de sus discursos y bueno, un poco mirarlo a eso cómo cuaja en un pueblo chico donde se ve más patente todo eso, pero en realidad sucede siempre en una sociedad. Los relatos que se instalan desde los medios de comunicación también muchas veces son los que operan en las formas de pensar de la población, ¿no? ¿Cuántas personas intervienen en esta obra? Entre la banda, que está la banda en vivo, chicos, o sea, tienen el placer de escuchar la música cocinada en ese momento, ¿no? Sí, qué interesante eso. Es muy interesante. Bueno, son 12 artistas, cantantes, actores en escena y 7 músicos en vivo, un ensamble musical muy lindo, que como vos decís se da un encuentro re interesante ahí porque para el músico es un desafío tener que trabajar haciendo toda la música, no solo las canciones, sino la música incidental de la acción que está viendo ahí. Sí, porque incluso hay momentos donde hay tensión y o sea, todo. Sí, hay una sincronía muy interesante. Me hace acordar a la época del radioteatro, ¿no? Bueno, donde uno realmente escuchaba todo en vivo y todo sucedía en ese momento. Al espectador le gusta mucho esa sincronía, cuando ve que tiene esa complejidad el espectáculo y que funciona, que no se desarticula. Es muy, yo como espectador incluso lo disfruto mucho. Y bueno, y después atrás de escena hay muchas, como 30 personas, digamos, entre coreógrafos, vestuaristas, maquilladores, productores, escenógrafos, hay artistas plásticos, hay arquitectos, realmente mucha gente, un grupo muy interdisciplinario, diseño gráfico, toda la parte visual. A mí me gusta trabajar mucho así, con equipos interdisciplinarios, me parece que esa es la clave, porque también a veces en el teatro pecamos de todistas, como directores queremos, bueno, también decir cómo va a ser la iluminación y cómo va a ser esto. Sí, porque uno tiene la idea en la cabeza de todo, ¿no? Claro, uno tiene la idea de todo, pero hay gente que te puede acercar una idea superadora desde su disciplina. Entonces yo de repente puedo decir, yo quiero trabajar, por ejemplo, en esta obra trabajábamos con la idea del panóptico de Foucault, de la idea del panóptico carcelario que vigila a toda la ciudad. Entonces, ¿cómo materializar eso para que sea a través de una estructura, que no sea pesada, pero que sea resistente para que la gente se suba arriba, para que pueda moverse, pero que la resistencia de la rueda? Es decir, hay un montón de cosas que son de otra disciplina y yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con ese aporte y creo que se ve un poco en el resultado también. Sí, se nota que hay mucho trabajo detrás de esto. Bueno, Seba, contame un poco de tus inicios en este mundo de la actuación, de la dirección. Bueno, yo soy recibido de la Facultad de Artes, de la carrera de licenciado en teatro y bueno, después hice un doctorado también en artes escénicas acá en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, doctorado en Humanidades. Entonces tengo todo un recorrido por la investigación, la docencia, soy profesor en la Facultad de Artes también. Bueno, felicidades que estos tiempos son tus tiempos. Y exactamente. Se celebra la docencia, ¿no? Exactamente, estamos celebrando la docencia y bueno, la verdad que ese lugar ha sido el lugar donde yo me nutrí, digamos. Mi formación específicamente es en la Facultad de Artes.
Ahí me rodeé de grandes maestros y de grandes compañeros. Y bueno, y aparte hice experiencias en relación a la voz en el teatro, del trabajo vocal es digamos, mi camino, y a través de ese estudio llegué a la música. Entonces el teatro musical se me apareció ahí como ese lugar donde se sintetiza la actuación, el canto, la danza, que siempre han sido disciplinas que me apasionaron. Y bueno, y empecé produciendo hace 10 años aproximadamente. Como actor en un principio, lógicamente, son los primeros trabajos que hacemos en la facultad, que tiene una fuerte impronta de la actuación, pero inmediatamente a los 2 años de empezar a actuar, ya también empecé a dirigir con el grupo creativo Mandrágora. Y bueno, ahí empezaron los primeros espectáculos infantiles, bueno, y empezamos a producir musicales de distinto tipo. Empezamos a generar acuerdos con Buenos Aires, porque esta obra, como Alicia en Frikiland, como Ni con perros ni con chicos, o como Un día Nico se fue, son todos espectáculos que son pensados como musicales, en donde nosotros pedimos los derechos del libro y de la música, y a partir de allí generamos nuestra propia apuesta. Y bueno, ese fue como el camino. Nos empezamos a contactar mucho con la gente de Buenos Aires que hace teatro musical, porque hay que reconocer que Buenos Aires es un territorio de gran producción de musicales. Aprendimos mucho de ellos, de Ricky Pashkush, de Dennis Smith, de bueno, muchísima gente que está trabajando mucho, y bueno, empezamos a participar de los premios Hugo. Tenemos las jornadas de teatro musical acá en Tucumán todos los años. Bueno, nos hemos metido en esa movida del teatro musical, que es lo que nos apasiona. Además, el teatro musical tiene esa magia de atrapar y de atraer y de como decimos, en la multidisciplinariedad, captar al espectador y olvidarse de su celular, de su problema, de la tecnología y de todo lo demás. Hablábamos recién de todo esto. ¿Cómo ves el teatro en Tucumán en los tiempos que corren? ¿Cómo te sentís recibido por el público? Bueno, esta sala del Rosita Ávila es fantástica porque tiene una mística, sí. La previa, el espacio, la ubicación, el estacionamiento, el posterior al evento, porque uno puede salir y comer algo rico. Bueno, tiene todo un entorno que acompaña muchísimo, sí. También, ¿no? Sí, sí. A ver, el Teatro Rosita Ávila, que estamos festejando su tercer aniversario, el cumpleaños número 3 del teatro, hablábamos hoy con Bea Morán, precisamente lo potente y lo valioso que ha tenido ese teatro es que se ha generado con identidad el teatro independiente tucumano, es decir, es una sala estatal que tiene como identidad la apertura hacia el teatro independiente de Tucumán. Entonces, para mí le ha dado un valor fabuloso, digamos. Y al teatro tucumano lo veo muy rico, muy potente, con una gran diversidad de ofertas, ¿sí? de propuestas. En estos últimos tiempos remando muchísimo, porque sabemos que en los tiempos de crisis económica lo primero que uno corta son las salidas y el teatro y las clases de arte. Las publicidades, toda la cuestión que tengan que ver con esto. Exacto, ¿no? Con la entonces estos últimos años han sido años de mucha resistencia, digamos, de resistencia cultural. Quiero decir, producir teatro se transforma en una militancia casi, ¿no? Porque es difícil. A veces uno dice es mucho riesgo económico incluso, pero yo veo que hay en ese sentido mucha vitalidad, que los que hacemos teatro no podemos dejar de hacerlo también. Entonces siempre encontramos las vías alternativas para que eso suceda, y eso me parece que habla de mucha pujanza por parte del campo teatral de Tucumán. Mucha. Seguro que sí. Bueno, Seba, ha sido un placer tenerte con nosotros. Recordémosle a la gente entonces todos los horarios de esta obra. Yo la recomiendo porque además de ser un gran trabajo que se nota que hay muchos tucumanos atrás, o sea que también uno se pone a pensar y dice cuántas fuentes de trabajo da una obra de teatro, ¿no? Cuántas personas están atrás de cada función. Además de todo, es un momento para el disfrute personal. El teatro nos permite abstraernos de cualquier realidad que nos esté pasando, así que nada, altamente recomendable. Vamos a estar los sábados y domingos de septiembre en el Teatro Rosita Ávila, que queda en Las Piedras 1500, los sábados a las 22 horas, los domingos a las 21 y los sábados de octubre. Ahí ya reducimos, quedamos con una sola función semanal, y en octubre, creo que el 1 de noviembre, que es la última función, ahí cerraríamos temporada por este año. Por este año, bueno. Que sigan los éxitos, que sigan las obras que cautiven y además mensajes siempre cuidados y bien direccionados, ¿no? Hay una fuerte impronta ideológica también. Sí, seguro. Sí, como siempre, el teatro es para eso. Yo no concibo el teatro de otra manera.
Mira, los reyes iban al teatro tapados, escondidos en aquella época, Sí, ¿no? es un acto revolucionario en sí mismo. En sí mismo, gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene, como siempre, los lunes a las 8 de la noche por Canal 12 SCC. Seguinos en Instagram y en nuestras redes sociales, podés encontrarnos allí. Y por supuesto, nuestro programa, La Marquesina, en Instagram te va a mostrar todas las notas en IGTV. Nos vemos la semana que viene.